Hola, soy José Jaspe. En el anterior video vimos los conceptos básicos de Chameleon Node y cómo funcionan sus componentes, además de ver a detalle los nodos de eventos que son los iniciadores de flujos y por ende piedra angular de cualquier script. En esta parte de la guía se aleja completamente de la teoría, ya que veremos únicamente prácticas sobre cómo usar e implementar los nodos que nos faltan. Ya que explicamos eso, empecemos con la primera práctica: activar y desactivar objetos. Activar y desactivar objetos. Para poder aplicar y ver cómo funciona este nodo, necesitamos tener dos objetos. En este caso, el que vamos a activar y desactivar, que va a ser un cubo, y nuestro disparador, que en este caso vamos a utilizar un CANbox. Vamos a seleccionar el CANbox, vamos a extender el área, colocarla más o menos así, y a nuestro cubo le vamos a asignar un nombre. Vamos a irnos a Windows Property, acá donde dice Simulation Object DB, vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle cubo ejemplo. ¿Ok? Guardé. Sí, cubo ejemplo. A nuestro CANbox es donde vamos a asignar nuestro script, así que abrimos simulación, Open New Window, y vamos a crear un nuevo script. En este caso vamos a llamarlo Enable Disable y le decimos crear. Lo asignamos, ya nuestro CANbox tiene el script asignado, y el primer nodo que necesitamos crear es uno de eventos. El evento que vamos a utilizar es el Detect Trigger. Entonces vamos a irnos aquí, Add Node, y escribimos pues, Detect Trigger. Ahora, el nodo que hace la magia para activar y desactivar un objeto se llama Enable Disable, y es el que vamos a necesitar. Necesitaremos dos, uno para el onEnter cuando entra y otro para cuando salga. Así que vamos a agregar otro, iría aquí. También en el caso de cada nodo necesitamos pues asignarle un valor de booleano. Para eso vamos a agregar un nodo pues con el correspondiente nombre, booleano, un bool. Okay, vamos a colocarlo en esta parte de aquí y van a ir asignados pues a cada state, que es este. Cuando salga se desactiva y cuando entre pues debería activarse, entonces debería ser true. Vamos a agregar otro nodo porque hasta el momento solo tenemos referencia de nuestro CANbox, así que necesitamos obtener una referencia de nuestro cubo. Para eso nos vamos a ir a un nodo llamado Object, que es este que se encuentra aquí. Asignamos a Object y vamos a colocar aquí el nombre de nuestro cubo. En este caso pues ya está aquí mostrado. Caso de que existieran muchos objetos con múltiples nombres, probablemente el objeto que tienen ustedes buscar de referencia no se encuentre. Así que podemos utilizar acá y que escribimos por ejemplo cubo ejemplo y ya tenemos aquí nuestro objeto. Le damos clic y listo, ya tenemos el objeto asignado correctamente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el fondo está de color verde, como podemos ver, es porque el objeto es válido y no es el nombre del objeto, ya que este nombre que está acá, este ID, es simplemente el ID de referencia de nuestro cubo y el nombre es simplemente algo de observación. ¿Esto por qué se hace? Porque en el caso de que cambies el nombre del cubo no va a dejar de estar la referencia en nuestro script. Ok, hecho esto, vamos acá donde dice nuestro nodo Enable Disable, nos pide un objeto, así que vamos a asignar ese objeto que sería nuestro cubo a cada uno. Ahora lo que queda es, en el caso de que entre, se activa, entonces iría el onEnter aquí arriba. Y en el caso de que salga, debería desactivarse, iría aquí. Pero ocurre algo, el objeto está por defecto activado, así que si yo inicio la simulación, yo no estoy dentro del área del CANbox, debería estar desactivado el objeto. Entonces para eso, nos vamos al Free Mode, desactivamos el Play Mode, y directamente acá vamos a agregar otro nodo que es importante, es uno de los nodos de procesos, en este caso se llama Trade Binding. Este nodo lo que nos permite es unir dos flujos en uno solo. Vamos a desactivar este flujo, asignamos el onExit aquí y agregamos otro disparador, otro evento. En este caso va a ser el Start. Lo asignamos a la otra entrada del nodo Binding y asignamos su salida al Enable Disable. Entonces de esta forma el objeto se va a desactivar o cuando le llegue un evento de Start, que es cuando iniciamos la simulación, y se va a desactivar cuando detecte la salida del trigger. De esta forma automáticamente que iniciemos la simulación se va a desactivar el objeto. Veamos, se ha desactivado el cubo, entramos en modo avatar, acercamos al área y podemos ver que
se activa y se desactiva apenas salimos del respectivo CAMBOX. Activar y desactivar grupos de objetos. Si ya vieron la parte de cómo activar y desactivar un objeto, probablemente se estén preguntando en el caso de que un solo grupo o un solo evento pueda desactivar, por ejemplo, 10, 20, 30 objetos, ya que repetir este mismo patrón de nodos por los 20 objetos no ha de ser agradable. Para eso hay una opción. En este caso vamos a crear otro CAMBOX para hacer el ejemplo. Vamos a colocarlo por acá. Place Object, CAMBOX. Vamos a ubicarlo aquí. Vamos a seleccionarlo. Allá, está activado. Seleccionarlo. Vamos a agrandar nuestra área de interacción. Y lo podemos dejar acá. Aparte, vamos a cambiarle el color para poder diferenciarlo. En este caso, lo vamos a Windows, Property Windows, Material y le cambiamos el color a rojo, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos a nuestro CAMBOX en color rojo, que es el que va a activar y desactivar un grupo, y tenemos el CAMBOX de color verde, que lo que hace es activar y desactivar un objeto a la vez. Ahora, pues para hacer el ejemplo debemos colocar otros cubos. Vamos a colocar un cubo acá, otro cubo acá y otro cubo. Tenemos 3 cubos. Y bueno, vamos a agregar un cilindro. Ahora que tenemos 5 objetos. Yo no voy a repetir el proceso por cada uno. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir en simulación, Open New Window, y asignamos y creamos un nuevo script. Vamos a llamarlo Multiple Enable Disable. Ok, vamos a llamarlo así. Lo asignamos y ahora vamos a buscar un nodo que se llama, aquí estamos en los objects, que se llama getObjectFromTag, y este es el que nos va a servir. Pero para que nos funcione ya no debemos hacer referencia al ID del objeto, sino a un tag. Para asignar un tag a un objeto nos vamos al Property Windows, a la sección de metadata, y tenemos un nombre que se llama tag. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, vamos a añadirle un tag. Vamos a llamar el tag ejemplo. En este caso lo asignamos al cubo, a este también le asignamos el tag, a este también le asignamos el tag, aquí no lo asigné, el tag, a este amigo también le asigno el tag, y a este que está aquí pues también. Ahora vemos que todos los objetos tienen un tag asignado. Ahora sí, podemos simplemente pues cerrar esta ventana, volvemos a nuestro CAMBOX, vamos a abrir la ventana de nodos y ahora sí, con nuestro objeto nos va a decir qué tag va a buscar. En este caso se va a llamar ejemplo el tag. Aquí tenemos múltiples opciones que lo vamos a ir viendo pues poco a poco. Primero vamos a, como es un trigger, vamos a trabajar con el detectTrigger que está acá. Vamos a ir el onEnter, apenas entre, para ir haciendo poco a poco el proceso. ¿Cómo funciona esto? Como vamos a tener un grupo de objetos, esto lo que va a hacer es que por cada iteración, es decir, por cada objeto, va a enviar un pulso y el objeto de iteración va a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo nodo que se llama Enable Disable. Va a ir acá, va a ir por cada iteración y por cada objeto. Y debemos asignarle pues un correspondiente estado. Como visto acá, vamos a colocarle booleano para poder establecer un valor. En este caso, como estamos trabajando el onEnter, que decía que cuando se activa, le cambiamos a true y lo conectamos al state. Debemos repetir lo mismo. Ahora también nos falta algo, si se acuerdan del anterior ejemplo, es el thread binding. Va a ir acá para poder desactivarlo apenas inicia la simulación. Entonces nos quedaría de esta forma. Como son 5 objetos, apenas inicie la simulación, va a ir por acá y va a iniciar el loop, el ciclo. Entonces acá esto se va a llamar 5 veces, una por cada objeto. Si tenemos 10 objetos, este flujo se va a ejecutar 10 veces, pero por cada iteración va a cambiar el objeto de dicha salida. Vamos a guardar, le vamos a dar play y automáticamente se ha desactivado. ¿Por qué? Porque hemos puesto que apenas inicie se desactiva. Entramos en modo avatar
Vamos a ir para acá y se activan. Si salimos, se desactivan, y si entra, pues se vuelve a activar. Eso sería todo por la parte de los múltiples activación y desactivación. Esto no necesariamente tiene que ser exclusivamente para activar y desactivar objetos. También puede ser para cualquier interacción con objetos en grupos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Reproducir sonidos es algo importante en cualquier simulación para advertir al usuario de que está haciendo algo mal o advertir al usuario de que está haciendo algo bien. También, para hacer un poco más realista la simulación, es importante poder reproducir sonido. Con el sistema de nodos podemos hacerlo. Es tan simple como agregar dos nodos. Vamos a utilizar este mismo Cambox que tenemos acá, que es el que utilizamos para el múltiple Enable Disable. Vamos a necesitar dos nodos, los cuales sus nombres corresponden a audio y audio player. En este caso vamos a utilizar el audio normal y el audio player. El audio normal, lo que hace es buscar el archivo, el origen, la fuente del audio como tal. Podemos utilizarlo buscando a algún objeto dentro de nuestra computadora, o podemos hacerlo mediante un link de alguna página externa que de por sí pues tenga un archivo de audio. En este caso estoy utilizando esta página que se llama OpenGameArt, donde podemos utilizar cualquier archivo de audio dentro de ella. Para funcionar debemos hacer lo siguiente: simplemente buscamos el archivo que necesitamos, copiamos el URL y se lo pegamos acá. Si vamos a utilizar un archivo local, utilizar la función findAudioPath. Una vez te he puesto el URL, hay que asignarlo pues a la entrada que pide audio clip. Ahora debemos darle play. Tenemos dos flujos que serían el play y el stop. En este caso nos interesa el play, y vamos a conectarla a esta que dice end loop, que se va a llamar una vez finalizada la activación o desactivación de todos los objetos que correspondan con el mismo tag. El end loop lo asignamos al play in. Vamos a hacer lo mismo acá para que hayan dos sonidos, uno cuando entramos y otro cuando salimos del Cambox. Procedemos a agregar esos dos nodos nuevamente, audio y audio player. Vamos a colocarlo aquí arriba. Nuevamente yo tengo pues otro link, otro URL que estaré utilizando. Lo asigno al audio player donde dice audio clip, y igual que arriba, igual que acá hicimos acá arriba, vamos a utilizar en donde dice end loop, que es cuando finaliza el loop, y lo conectamos al play. Dicho esto, pues le damos play a nuestra simulación. Si entramos al área, se activa un sonido, y si salimos, se activa otro. Y pues eso sería todo por la parte de reproducción de sonidos. Una aclaratoria importante es que soporta formatos tipo WAV, FLAC, OGG y MP3. Imágenes 360. Chameleon tiene la posibilidad de ver imágenes en 360 en modo ventana o modo inmersivo. Eso depende del uso que le quieras dar. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se activan? Pues se activan desde el modo editor de los scripts de nodos. Para eso vamos a crear un nuevo script. Vamos a asignarlo a este cubo que está aquí. Vamos a ir al Open Node Window y creamos un nuevo script. Vamos a llamarlo 360 Image. Le decimos agregar y aquí tenemos. Lo primero que necesitamos, como todo script que es recién creado, es un evento. Cuándo se va a crear y cuándo se va a ejecutar. Ese evento lo vamos a determinar de la siguiente forma, y va a ser con el keyboard. Este lo que nos permite es detectar cualquier tecla del teclado que sea presionada. La tecla que vamos a utilizar va a ser la I. Con esto nos faltan todavía dos nodos más, los cuales son image. Necesitamos una imagen como tal, y que vamos a elegir image, es este nodo, que es como podemos ver un nodo de variable, y funciona igual que el nodo de audio. Podemos darle Find Image Path o colocar una imagen del navegador del internet. En mi caso voy a utilizar una imagen de internet, que en este caso pues es esta. Tiene que tener este formato. Copio el URL, pego el URL, y ahora el nodo que hace la magia, que es el Viewer 360. Necesita una textura. En este caso pues asignamos la textura 360. Y un evento o un flujo que lo active. En este caso vamos a hacer que se active cuando le doy key down. Listo, le damos play. Y si yo le doy a la tecla seleccionada, que en este caso pues es la I, ahí tenemos nuestra imagen 360.
Este es el modo ventana. Tiene un modo inmersivo que se activa pues acá en el botón que dice Immersive Mode. Le doy clic al modo inmersivo y esto es lo que sucede, pues se reemplaza todo el escenario con esta imagen 3D para poder movernos, desplazarnos y observarla libremente. Hasta el momento, cuando queremos cambiar el color a un objeto, podemos hacerlo desde su menú de propiedades. Vamos a crear un cubo. Al seleccionarlo, nos vamos a la ventana de propiedades y en la categoría de materiales podemos cambiar su color. Esto es de forma manual, para así decirlo, pero también podemos hacerlo a nivel de script. Para eso aperturamos acá nuestra ventana de simulación, Open New Window, y aquí vamos a crear un nuevo script para este cubo. Vamos a llamarlo material. Creamos, lo asignamos y ahora, ya que estamos en el mismo cubo, vamos a utilizar un evento de colisión o el collider, que es collider. Además vamos a utilizar la ventana o el nodo de material. Hay un nodo exclusivo que se llama material. Vamos a agregar dos. Vamos a aplicar cada flujo, el enter hacia arriba y el enter hacia el nodo de apertura abajo. Vamos a agregar dos elementos, dos nodos que serían el color. Vamos a agregar otro y va a ir acá en la respectiva entrada. Tenemos el color del material superior y en este caso en el color del material inferior, que no es el material inferior sino el nodo inferior. Acá en este pequeño drop down podemos seleccionar el material en caso de que el objeto posea múltiples materiales. En este caso el cubo posee solamente un material, así que vamos a utilizar ese. Ahora, con esto ya hecho, ya debería pues funcionar. Vamos a guardar, vamos a reducir este espacio hacia acá y le vamos a dar al botón de play y vamos a entrar en modo avatar. Vamos a modificar esto. Vamos a cambiar el color, está aquí atrás la ventana. Vamos a colocar, en caso de entrar, el color va a ser verde y en caso de salir el color va a ser rojo. Ahora sí guardamos y ahora sí le volvemos a dar play. Ahora si me acerco al material y colisiono, pues se vuelve de color verde y al salir de su colisión se vuelve de color rojo. Así de sencillo. Podemos cambiar otros elementos dentro de lo que sería la categoría del nodo material, así como asignar otro objeto que no sea exclusivamente el objeto que posee directamente el script, sino que, por ejemplo, el nodo de la múltiple activación y desactivación de objetos, también podríamos usarlos con los materiales para hacer que un grupo grande de objetos cambien de color. Así como en la parte inferior también podríamos hacerlo con el iterador del nodo getObjectFromTag. Con ese nodo podríamos cambiar un grupo completo con un tag específico el material. El siguiente nodo también viene acompañado de un Smart Object peculiar. En este caso será el Smart Object de cámara. Es este objeto que podemos ver acá y podemos setearlo pues donde querramos. En este caso lo colocaré acá. Ese objeto, al seleccionarlo, nos dará un previo de lo que está viendo. Como podemos ver, es una cámara, así que el previo que estará viendo la cámara es precisamente lo que queremos enfocar. En este caso yo voy a colocar a que vea, vamos a ver que vea el mismo cubo, que se vea a sí mismo. Teniendo ya definido la ubicación de lo que queremos ver en la cámara, podemos ver que en Properties Window también la cámara tiene sus propias propiedades. Podemos establecer el ángulo de visión. Podemos darle a Show Camera, que lo que va a hacer es aperturar la cámara real acá, que sería esta cámara, que a diferencia del Select, si yo pues dejo de seleccionar la cámara, va a seguir este menú, ya que esta ventana que está aquí es un previo de la cámara actualmente seleccionada. También la cámara tiene una propiedad de que al darle play pues deja de ser observable. Es simplemente observable durante el modo Stop o construcción de simulaciones. Vamos a ver cómo activar esta ventana, porque la hemos activado aquí, que dice Show Camera, cómo activar esa ventana directamente desde los nodos. Para eso vamos a usar este cubo, que bueno, lo he convertido como una especie de plano, para que sirva como activador. Cuando el jugador se acerque, o el avatar se acerque, debería activar la cámara. ¿Cómo hacemos eso? Es el mismo proceso de siempre. Open New Window, crearemos un nuevo script, en este caso
vamos a llamarlo cámara, lo agregamos, lo asignamos, borramos esto, no vamos a necesitar ninguna variable. Y lo primero que debemos crear, bueno, lo primero que voy a hacer es agrandar esta ventana. Lo primero que debemos crear es el iniciador de flujo. En este caso va a ser el collider, el detect collider, que es este. A diferencia de los otros, no vamos a desactivar la cámara y activarla, simplemente lo vamos a activar, así que simplemente vamos a trabajar con el onEnter. Lo siguiente es buscar la cámara. Vamos a utilizar el object y bueno, aquí está nuestra amiga que se llama cámara. La asignamos. Nos falta el nodo especial que controla la cámara. Este se llama, adivinen, cámara. Ok, vamos a utilizarlo. Aquí tenemos esto. Dice show camera in window, hidden camera in window. Y el objeto actualmente nos dice que no hay ninguna cámara asignada. Si lo asignamos, ya dice que ya hay alguna cámara. Bien. Como simplemente vamos a utilizar el show camera, vamos a decirle onEnter y listo. Como simplemente vamos a utilizar el show camera, simplemente vamos a asignar el onEnter de la salida del detect collider al nodo de cámara. Le decimos save y le damos a avatar mode. Vamos a minimizar esto. Y nos acercamos pues a nuestra... Le damos play, perdón. Nos acercamos a nuestro amigo acá. Y activo la cámara. Si yo me vuelvo a despegar, activo. Ahí está, nuestra cámara se actualiza en tiempo real sobre lo que está viendo la cámara. En este caso nos está viendo a nosotros. Pero ocurre algo. Si seleccionamos a nuestro amigo cubo, que está hecho plano, no está hecho así por accidente, está hecho adrede. Es que nuestro nodo tiene una salida particular que se llama texture output. ¿Para qué sirve dicha salida? Vamos a hacer que cuando salgamos de la colisión habilite dicho evento, texture output, aunque podemos hacerlo así también si lo deseamos. Esto conectará la salida del show camera in window directamente a su activador. Hecho esto, ahora tendremos una salida de textura. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la salida de textura? Porque recuerden que en el anterior ejemplo de los materiales, creamos un nodo de material. Él tiene una entrada que se llama texture. Si yo conecto dicha entrada con la salida texture de la cámara, quedaría de la siguiente forma. Ese material está automáticamente asignado al objeto y yo ahora le doy play, bueno ya estamos en modo play, lo guardamos y entramos en modo avatar. Va a ocurrir algo peculiar y es lo siguiente. Observen. Nuestro cubo tiene la textura actual de nuestra cámara. Bueno, como podemos ver está invertido, así que bueno, podemos modificar sus propiedades para poder hacer que quede recto. En este caso sería, vamos a rotarlo en Y 180 grados y en el material pues le quitamos el smoothness para que se vea un poco más claro y colocamos esto totalmente blanco. Ok, dicho así, guardamos free mode. Ok, listo. Ahora nuestro cubo está proyectando específicamente la imagen que ve la cámara. Nosotros no nos podemos ver, pero el software interpreta la posición de la cámara con este punto que podemos ver acá, que es este axis. Y si entramos en modo avatar, pues sí nos vemos proyectado en dicho cubo o dicha textura. Vamos a explicar un concepto que hasta el momento del video del tutorial no hemos visto ni hemos explicado, y es el segmento de variables. Tú, cuando tienes un script, puedes crearle variables exclusivas a él. ¿Cuál es la ventaja de una variable? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Veamos. Acá ya yo tengo creado dos objetos, un cubo y un cilindro, cada uno con un script diferente, ¿vale? Uno que ya hemos creado anteriormente, que se llama Multiply Enable Disable, pero vamos a trabajar con este. El texto o el nombre del script que le he puesto es Text3D. Text3D porque más adelante vamos a ver algo referente a esto. Ahorita nos vamos a concentrar en las variables. Para crear variables, debajo de los Option Object, debajo del Current Script, hay una opción que dice Create Variable. Aquí podemos asignarle el nombre que queramos. En este caso voy a asignarle el nombre var A y la creamos. Y creamos otra que se llame var B y también la creamos. Ahora, si yo actualizo esta ventana de propiedades, se actualiza fácilmente cambiando el objetivo, asignar. Vean lo que sucede. Ahora tenemos a var A, var B asignados correctamente. Dice null porque el valor es nulo, o sea, no tiene ningún valor asignado actualmente. Para eso simplemente, o para asignarle un valor, simplemente pues le coloco un nombre acá. En este caso, voy a agregarle el nombre cubo
A y a este le vamos a colocar cubo B. Teniendo esto, si yo añado el nodo llamado variable, aquí en este dropdown vamos a ver la lista de variables que tengamos creados en este script. Podemos elegir el A y creo otro nodo de variable y elegimos el B. Vamos a agregar un nodo de evento para poder iniciar el flujo. En este caso vamos a utilizar el collider y vamos a colocar uno para cada uno. Enter y el exit. Estos van a ir anidados a lo que sería un view para poder visualizar data. Acá en el view, en la entrada, va el valor de la salida de la variable A. Y aquí en esta entrada va el valor de la salida de la variable B. El enter en el view de arriba y el exit en el view inferior. Ahora si yo guardo, le doy play a mi simulación y entro en modo avatar, si yo colisiono, dice cubo A, y si yo salgo de la colisión, dice cubo B. Dicho esto, volvamos a colocar, hacemos un stop en el play, stop play, nos seleccionamos el segundo objeto que sería nuestro cilindro, y ahora en el cilindro vamos a cambiar el script, vamos a utilizar el text3d. Actualizamos la ventana de propiedades y ahora tenemos acá y dice cubo A y cubo B. Vamos a cambiar ese valor, vamos a colocarle cilindro A y cilindro B. Si yo le doy play ahora, entro en modo avatar y me acerco a mi cubo, pero a mi cilindro en este caso, va a decir cilindro A y cilindro B cuando salgo y entro el contacto con dicho objeto. ¿Qué es lo bueno de las variables? Que podemos construir scripts que posean valores que puede customizar dependiendo del uso que se necesite. En este caso hemos utilizado simplemente un text, un string, pero hay nodos como el toFloat que permiten convertir valores de tipo texto a números y poder utilizarlos en tu simulación sin ningún tipo de problema. Teniendo esto en cuenta, sería ideal de que las variables existan en la mayoría de los scripts que son customizables, que necesitan o que quieren hacerlo que tengan un propósito múltiple, no solamente un propósito único. Teniendo esto en cuenta y ya las variables definidas, pasemos al siguiente ejemplo. Text3d o text simplemente. Este nodo lo vamos a utilizar en conjunto a un objeto particular. Este objeto es el text. Como podemos ver acá en el Builder Object, tenemos un objeto que se llama text y es el que vamos a estar utilizando. Puedo colocar mi objeto, lo selecciono, me va a decir que no tengo ningún script asignado porque no vamos a asignarle script de momento. Vamos a trabajar con esto. Vamos a crear una nueva variable, vamos a llamarla pretext. Es el texto que está pues antes, lo voy a decir pretext. Vamos a dejar esta opción tal cual como está. Vamos a añadir otro nodo que es nuevo pero es fácil de entender, que se llama account, que significa contador. Este nodo lo que hace es que cada vez que recibe un pulso o un flujo, él va a aumentar el contador en su salida, ese que se encuentra acá. Si queremos resetearlo, debemos colocar este valor en falso. Vamos a agregar ahora otro nodo, que es el que interactúa con el texto, y ese nodo se llama TextObject, es este que está aquí. Teniendo en cuenta que este objeto que se llama TextObject nos dice que no tiene ningún texto asignado. Para asignarlo, pues ya hemos visto anteriormente que con el nodo Object podemos buscar cualquier elemento de nuestra escena. En este caso, el text ya lo tenemos aquí a la vista o cercanamente y vamos a seleccionarlo. Lo asignamos acá y le pasamos el pulso. Ahora sí nos dice que ya posee un texto. Ahora lo que necesitamos por última instancia es pasarle el texto a setear o el texto a establecer. Ese texto va a ser directamente el contador. Vamos a colocar aquí un toString. Este que está acá. Este nodo lo que nos permite es convertir cualquier valor en un texto. Vamos a pasar acá el contador y esto pues iría aquí. Guardamos, le damos Avatar Mode y cada vez que yo interactúe con el cubo, en este caso sería el onEnter, va a cambiar el valor. Cada vez que yo entre va a ir sumando 2, 3, 4, 5 y sucesivamente. En el caso de que queramos colocarle un texto antes y que se vea un poco más visual, podemos hacer lo siguiente y es, vamos a salirnos del free mode, agregar un nodo que se llama merge, text merge. Lo que hace es mezclar texto. Sería la salida A más la salida B, la entrada A más la entrada B. Como acepta cualquier tipo de datos, pues vamos a eliminar el toString, no lo vamos a necesitar en este caso.
y directamente colocamos en la segunda, porque debemos sumar A más B. Esto iría aquí y esto iría acá. Ahora, ¿qué valor vamos a colocar aquí? Pues nuestra variable que hemos definido pero no hemos terminado de crear. Le damos create y tenemos aquí el pretext. Agarramos nuestra variable llamada pretext. Vamos a crear un nodo variable para eso y tenemos acá el pretext. Vamos a dejar esto por acá abajo. Una vez hecho esto, le damos guardar, le damos el avatar mode y vamos a ver qué sucede. No ocurre nada. Esto es debido a que actualmente pretext es nulo y está tratando de hacer la conversión. Al tratar de hacer la conversión, a nulo no es un valor que sea procesable. Por lo tanto, debemos asignarle un valor previamente. Así que abrimos la ventana de propiedades, vemos que dice null y ahora le colocamos un texto. Vamos a colocarle previamente count. Simplemente count. Guardamos. Y ahora cada vez que pasemos dice count 9. Podemos agregarle 2 puntos y un espacio y listo. Ahora dice count 10, count 11, 12 y así sucesivamente hasta llegar pues al número que sea necesario. De esta forma ya hemos visto 3 nodos. El nodo de variable, el account, el merge y bueno, el nodo principal que íbamos a ver, que es el text object. En este caso serían 4. Teniendo en cuenta esto, ya vemos cómo podemos crear textos personalizados y cómo podemos cambiar el valor de un texto 3D. En Chameleon tenemos un objeto, el cual nos sirve para cargar cualquier modelo 3D que tengamos en nuestro ordenador, específicamente del formato GLB. Estos modelos normalmente poseen animaciones. En el caso de que no posean, pues no pasa nada, es un objeto estático. Pero en caso de poseer, estas animaciones se pueden controlar a través de script. Primero veamos ese objeto. Se llama acá Model 3D en la lista de objetos de construcción. Podemos ubicarlo y tiene este símbolo. Al seleccionarlo, podemos ver sus propiedades. Y acá nos dice una opción dentro de su propiedad que es Model 3D, que se llama Find Object. Vamos a buscar el objeto o el archivo del modelo 3D que queremos cargar. En este caso, lo tengo acá. Voy a cargar el que se llama Upload-File V8 Engine. Al cargarlo, o al seleccionarlo, automáticamente va a cargar nuestro modelo 3D, que sería este. Como podemos ver, aquí dice Animation Play 1, dice 0. Podemos cambiarlo a 1, 2, 3 o 4, o la cantidad de animaciones que posea. En este caso, si el objeto no posee más animaciones más que la 0, no va a cambiar, simplemente se va a mantener estático. O en este caso la animación por defecto, que es la 0. Teniendo en cuenta esto, vamos a irnos a lo que sería Simulation, Option, Node Window, y vamos a cambiar su script, vamos a modificar su comportamiento. Vamos a crearle un script, vamos a llamarlo Model 3D Piso Animation. Se lo asignamos y a que no adivinan cómo se llama el script que controla las animaciones de un modelo 3D. Vale, se llama Animation en caso de que no lo hayan todavía adivinado. Este script lo que nos permite es establecer la velocidad de animación y la animación a la cual se le va a dar play o stop. Acá también tenemos la posibilidad de una función para darle play a la animación y detenerla. El objeto al cual posee la animación, en este caso como es el mismo script, el mismo objeto, no hace falta asignarlo. ¿Cuál va a ser nuestro disparador, nuestro evento que va a iniciar el flujo? Pues el de teclas. Vamos con Keyboard. Vamos a explicar un segundo nodo que se llama Flip-Flop. El flip-flop lo que hace es que cada vez que recibe una función o un flujo en su entrada, alterna su salida. Su salida es un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Y dependiendo del valor que posea, va a alternar cada vez que recibe un flujo. Es decir, que si es falso y recibe un flujo, va a cambiar su estado a verdadero. Y si es verdadero y recibe un flujo, va a cambiar su estado a falso. Una vez tengamos esto, vamos a otro nodo que también vamos a utilizar, que se llama el if.
El if, dependiendo del estado del valor booleano que reciba, de su condición, él va a lanzar o va a hacer que el flujo prosiga normalmente, o en el caso de que la condición sea falso, va a irse por el segundo hilo, que sería el else. Vamos a conectar en caso de que la condición sea true, vamos a decirle que le dé play a la animación, y en el caso de que la condición sea false, vamos a decirle que detenga la animación. Conectamos el flujo acá, y en este caso vamos a hacer que cuando la tecla baje, active el flip-flop, alterne su valor, vaya al nodo if, compruebe la condición actual, y esa condición, dependiendo si es verdadera o falsa, va a activar o desactivar algún dato de la animación, va a detenerla o darle play. Hay que asignar la tecla, en este caso pues voy a asignar la P. Vamos a guardar y le vamos a dar play a nuestra simulación. Si yo presiono la tecla P, seguramente está en play, vamos a ver el flujo, y si vuelvo a presionar P, se detiene. Si vuelvo a darle a la P, la animación vuelve a continuar, y si le vuelvo a dar otra vez a la P, en el caso va a detenerla, en este caso va a detenerlo. P play, P stop, P play, P stop, P play, play stop. Ok. Viendo esto ya vemos que podemos cambiar. También podemos agregar otros tipos de acciones, como aumentar la velocidad o disminuirla. Eso pues podemos simplemente modificar el valor. Veamos que va a ser 3. O podemos disminuirla a la mitad, 0.25. Y va a ir muy lenta. Ok, va a ir muy lenta, como podemos ver en este caso. O podemos hacerla aún más rápida, 10. Todo depende del uso que tengan. Acá podemos cambiar el tipo de animación a darle play, si queremos la animación 1 o la animación 2. En este caso ya nos está corrigiendo y nos está diciendo que este modelo solo posee una animación, ya que si trato de ir a la siguiente me va a decir no, no se puede. En Chameleon existe un nodo en la categoría de mixto que se llama HingJoin, el cual nos permite controlar y obtener un valor específico de nuestro hing. ¿Pero qué es un hing? Un hing o válvula, vamos a llamarla de esa forma, ya que hace que un objeto se comporte como la misma, como una válvula, permitiéndola rotarla, teniendo un tope máximo y un tope mínimo. Lo bueno de utilizar los HingJoin es que es un objeto que funciona tanto en Chameleon Windows, o sea para lo que sería PC de escritorio, y también para realidad virtual, ya que hace que nuestras simulaciones sean mucho más interactivas, ya que el usuario puede agarrar e interactuar con estos objetos que son HingJoin y rotarlos como si estuviesen realmente en su mano. Para hacer que un objeto sea HingJoin, simplemente buscamos el objeto que vamos a tratar como una especie de válvula o llave, lo seleccionamos, nos vamos a la sección de Special Properties y elegimos la opción que dice Use Hing/Valve, ya que eso lo que nos dice es que esto es un HingJoin o una válvula. En este caso le vamos a decir que sí, y automáticamente va a habilitar lo que es si utiliza Rigid Body y si es un objeto que puede ser agarrado en una simulación en realidad virtual. Teniendo estas dos opciones habilitadas, lo primero que debemos hacer es deshabilitar la gravedad. Pero vamos a dejarla en verdadero para que vean qué sucede. Con el objeto seleccionado, vemos que ya aparece un gizmo con una especie de esfera amarilla, lo cual nos determina el origen que actualmente está siendo utilizado en nuestro HingJoin. Bueno, realmente es el origen con respecto al ángulo de apertura mínimo y el ángulo de apertura máximo. Ese ángulo podemos cambiar ese ángulo. Acá podemos colocarle 90 grados y vemos que el arco nos determina el mínimo y el máximo. Personalmente aconsejo de que siempre utilicen el eje Z correspondiente al objeto como punto de rotación. Actualmente el punto de rotación que se está utilizando es el eje X. Como podemos ver, está determinado incluso aquí en el HingJoin X. Podemos utilizar el Y y podemos utilizar el Z. Personalmente, repito, recomiendo usar la Z.
Esto es sobre todo si quieren hacer que el objeto, al momento de ser interactuado, pueda ser también movido por usuarios de PC, ya que si no utilizan el eje Z, solo puede ser movido por usuarios que estén en realidad virtual. Así que vamos a proceder a utilizar la Z. Vemos cómo nos desplaza el objeto, aplicando el arco del mínimo y el máximo. Vamos a colocarle menos 90 y 90 máximo. Y este es el ángulo que nos da. Ahora, el pivote de rotación está acá, en todo el medio del objeto. No nos interesa el pivote de rotación en todo el medio del objeto. Nos interesa en una esquina, al menos en esta simulación, al menos en este ejemplo. Ya que si fuese una válvula de doble mano, sería bueno que el eje de rotación estuviese en el centro. Pero bueno, volviendo al tema, hacemos que nuestro eje de rotación esté un poco acá, hacia el borde. Para eso, cambiamos acá, sería X, pero lo desplazamos 0.45. Bueno, se ha ido al otro lado, así que supongamos que ahora es menos 0.45. Ahora sí, con menos 0.45 vemos que nuestro objeto tiene el pivot establecido en esta esquina y tenemos gravedad en el Rigid Body. ¿Qué va a suceder si tenemos gravedad? Pues vamos a darle play y obsérvenlo ustedes mismos. Lo que va a suceder es que automáticamente va a bajar, ya que hay gravedad para lo que sería esta especie de válvula, entre comillas. Desactivamos la gravedad para que no suceda esto, le damos play, ya no se cae. Y podemos aumentar el angular drag para hacer que lo que sería el arrastre o la fricción angular de rotación pues se vea afectada, y al ser un número mayor va a hacer que el objeto pues no vaya, que cualquier golpe o cualquier impacto de repente empiece a moverse la válvula como si estuviese en gravedad cero. Entonces podemos aumentar el ángulo o el angular drag en una unidad de 10, no hay problema. Teniendo eso, ahora al darle play y desactivando la selección de objetos, si yo desactivando la selección de objeto y haciendo que nuestro objeto pues no esté seleccionado, si yo modifico y le doy clic en mi objeto y arrastro el mouse, va a ocurrir esto. En cualquier dirección, no tengo que hacer giro, simplemente en cualquier dirección el mouse va a hacer que se mueva la válvula en una dirección o en otra. Haciendo esto ya podemos ver que podemos manipular nuestra válvula desde lo que sería el Chameleon Window, aunque también en realidad virtual esta válvula puede ser movida, como si estuviesen realmente interactuando con ella en la vida real. Ahora vamos con su respectivo nodo. Para hacer este ejemplo con su respectivo nodo, voy a utilizar algo de más. Un objeto que ya hemos visto en una práctica anterior, y es el objeto de texto. Vamos a utilizarlo, vamos a seleccionarlo y vamos a rotarlo pues 90 grados. O 180 grados. Vamos a ir en rotación de Y, 180 grados. Y lo volvemos pues a desplazar, lo vamos a colocar en todo el centro. Ese va a ser nuestro texto. Vamos a cambiarle el nombre para tenerlo de referencia. Vamos a llamarlo texto val. Teniendo esto ya de referencia, volvemos a seleccionar nuestro o simulación de válvula. Vamos a aperturar el Open Node Window y vamos a crear un nuevo script que se va a llamar val. Lo asignamos. Una vez asignado, vamos a crear el primer nodo. El primer nodo que vamos a ver es el Hinge Joint. Este es nuestro nodo. Nos va a habilitar si el objeto al cual estamos asignando el script es un Hinge Joint. Nos está diciendo que sí. Y acá nos dice el ángulo actual. Vamos a colocar uno que se llama TextObject y necesitamos hacer referencia a nuestro texto. Para eso pues utilizamos el nodo Object y vamos a buscarlo ya que no se encuentra en la lista. Vamos a llamarlo TextValve. Ok, ya se ha asignado. Ahora pues podemos asignar el ángulo, pero acá seguramente nos va a decir que no. Vamos a utilizar el toString para poder convertir lo que sería texto, cualquier valor a texto. Y por último lo siguiente, y es que como podemos ver es un nodo mixto el cual nos otorga una variable del Hinge Joint, pero para setear el texto requerimos que constantemente llegue un flujo. Eso lo vamos a hacer con el nodo, hay dos, podemos hacerlo con el nodo de pulso y podemos hacerlo con el nodo update. En mi caso lo usaré con el nodo update. Lo asignamos acá y acá. Ahora al darle play a nuestra simulación
nos va a dar un ángulo, específicamente el ángulo que estemos marcando. En este caso, el máximo es 89.68 y el mínimo debería ser cerca de menos 90.31. Pero ahí tenemos el objeto. Ahora tenemos un máximo y un mínimo. Y con esto pues podemos hacer otro tipo de operaciones. Ahora, ¿de qué nos sirve tener un número que cuando lo desplace sea 90 y cuando lo totalmente desplazo hacia abajo sea menos 90? Esto tiene una utilidad y es a nivel de script o de nodo donde se ve. Si nos vamos a la ventana de Simulation, Open Node Window, acá vamos a hacer cositas. Primero, asignarle un nombre a esta luz, que es la que vamos a estar habilitando y deshabilitando para poder ver para poder hacer como una interacción con nuestra válvula o Hick Joint. Vamos a abrir el Property Windows y vamos a asignarle un nombre. Seleccionamos nuestro Hick Joint o nuestra válvula y lo primero que necesitamos es obtener acceso a dicha luz. Entonces vamos a ir a un Object, necesitamos un objeto. Ese objeto le vamos a decir que va a buscar a la que se llama Light Ejemplo, que es esta amiga. Tenemos aquí. Ahora necesitamos comparar el valor del ángulo actual del Hick Joint con otro valor. ¿Contra qué otro valor? Bueno, esto lo vamos a decidir con un flotante. Un float. Bien. Luego vamos a buscar el nodo de comparación, que es este que está acá, y él nos compara A con respecto a B. Requiere un proceso, así que le colocamos un flujo, colocamos aquí a B y A va a ser directamente nuestro Hick Joint. Ahora, ¿quién es o contra qué vamos a hacer la comparación? Aquí dice que A, nuestro valor va a ser verdadero o falso siempre y cuando A sea mayor a B, ahí va a ser verdadero. Si A es menor o igual a B, esto va a ser falso. Entonces, ¿qué momento o en qué momento o qué valor necesito para que cuando sea o esté hacia arriba nuestra válvula o Hick Joint encienda luz? Entonces, para eso necesitamos un valor de 87, no 90, sino podría ser 87 o 88, dependiendo de la precisión que necesitan. En este caso, lo voy a dejar en 87. Teniéndolo en 87, vamos a agregar otro nodo, que es el Enable Disable. Le conectamos el flujo. Acá asignamos el objeto y su respectivo estado. Guardamos, cerramos, deseleccionamos, le damos play. Automáticamente ha desaparecido nuestra luz porque no se encuentra un estado válido de 87 o superior. Vamos a rotar, desactivamos la selección, vamos a rotar nuestra válvula hacia arriba, 70, 80, 84, aún no se enciende la luz, 87, se ha encendido la luz. Entonces ya con esto puedes hacer comparaciones de cualquier tipo de valor numérico, no únicamente con los tipos de válvulas o Hick Joint, sino que si de repente puedes calcular si un objeto se encuentra encima de otro o en una altura superior o una altura inferior, puedes hacerlo con este tipo de comparaciones, ya que incluso, vamos a volver a seleccionar, ya que incluso acá en el nodo de comparación tenemos múltiples opciones: A mayor a B, A menor a B, A mayor igual a B, A menor igual a B y A igual a B. También tenemos la contraparte de A igual a B, que es A diferente de B, es decir, puede ser cual te va a dar verdadero siempre y cuando A no sea igual al número de B. Teniendo esto en cuenta, no solamente sirve para activar y desactivar objetos, también sirve, por ejemplo, para activar animaciones, habilitar o cambiar texturas dependiendo de un estado específico, múltiples opciones. Vamos con uno de los nodos más potentes de toda la lista. Es el nodo Function. Por ejemplo, si tenemos una propiedad o algún objeto que aún no se le ha hecho su respectivo nodo, como por ejemplo al teleport, pero queremos acceder a sus propiedades, podemos hacerlo con el siguiente nodo. Nos vamos a Simulación, Open Node Window, vamos a crearle su respectivo script.
Vamos a agregarlo. Y acá lo primero que vamos a hacer es tan simple, agregar un nodo y se llama FunctionObject. Este nodo nos permite ejecutar cualquier función interna exclusiva de las propiedades. Por ejemplo, aquí nos dice a la propiedad que queremos tener. En caso del nodo teleport, tenemos el special property, el teleport, transform, nodo de data, material, simulation, object, son las propiedades que tenemos a la mano. Y si las vemos acá, special property, teleport, transform data, nodo de data, material. ¿Qué podemos hacer con eso? Desde modificar variable de otro nodo. Por ejemplo, aquí podemos decir set variable, set value en variable, get, obtener un valor de una variable de otro nodo que no es el nuestro, o de otro objeto en tal caso. Podemos modificar el transform, deseleccionarlo, hacer que un manual start. O sea, accedemos a todas las funciones de dicha propiedad. En este caso, para el nodo teleport, ya que queremos tener acceso a ella, es teleport, y veamos sus acciones. Tenemos el nombre del teletransporte, que serían estos que tenemos aquí, el nombre del teletransporte. Queremos si es visible en la lista de teletransportación y a qué entidades asociar, al avatar, a la cámara o a ambos. En este caso podemos establecer todo eso, el set name teleport, podemos establecer si es visible o no es visible, todo desde aquí. Podemos también ver establecer las entidades, nombre y por último, la más importante, iniciar teletransportación. Con esto ya podemos acceder a la función de teletransportación sin ningún problema. Si yo vengo y agrego un nodo de flujo inicial, vamos a utilizar el keyboard, y a ese le decimos que va a hacer o va a detectar el siguiente clic, por ejemplo el 8, él va a detectar el 8. Y le decimos que bueno, cuando llegue a 8, cuando se presione la tecla 8, va a ejecutar la función. Así de sencillo. En este caso sí. Vamos a ver un caso más complejo, donde sí ahí debemos hacer otras cosas. Pero en este caso simplemente con presionar la tecla 8 le vamos a decir que inicie la teletransportación. Guardamos, cerramos, decimos pues free mode, le decimos play. Y si yo entro en modo avatar y presiono la tecla 8, me ha teletransportado al punto de pues, el nodo que tenemos de referencia. Podemos utilizar también nuevamente la tecla 8 y cambiar acá qué entidades afecta el teletransporte. Porque en este caso, si yo estoy en modo free y estoy en modo play e iniciamos el teletransporte y dice que solo afecta a los avatares y a los usuarios en realidad virtual y le doy al 8, pues a mí no me va a teletransportar. Pero si yo le digo que también afecta a las cámaras, lo que va a ocurrir es que cuando presione 8 también me va a ubicar a mí, siendo yo una cámara, también me es afectado. Yo presiono nuevamente el 8, me afecta. Y por último pues tenemos a ambos casos, tanto cámaras como jugadores o avatares. Si lo doy a la 8, me teletransporta junto con todos. Aquí podemos cambiar el nombre del teleport y eso. Esto sería todo por la parte de la función sencilla. Pero hay funciones más complejas y esa es la que vamos a ver a continuación. Volvemos a ver el Open Node Window. Seleccionamos a nuestro objeto. Hay opciones que nos piden que entreguemos un valor para poder ejecutarlas. Por ejemplo, del caso del node data. En el node data, si buscamos aquí, donde dice set value variable, aquí nos va a decir el string es el nombre de la variable y el valor de la variable que vamos a establecer. Por lo tanto, yo debo pasar esos dos datos, tanto el nombre de la variable como el string, para poder asignar o pasarle dicho valor o ejecutar la función en tal caso. También podemos obtener un valor, get value. Aquí nos dice que debe ser un string name y en la salida, que es nuestro output value, acá es donde vamos a obtener el resultado que nos entregue esa variable. ¿Qué tipo de resultados nos va a entregar esa función? Lo vemos entre corchetes, que sería string, nos va a devolver un string. Aquí deberíamos tener otro valor, por ejemplo este nos entrega un Chameleon No Logic Node. Ni siquiera podemos leer completamente el nombre. Tenemos otros tipos de datos, como podría ser otro tipo, por ejemplo los Special Property
Podemos cambiar durante un nodo de ejecución si utiliza el rigid body, si no lo va a utilizar, si lo desactiva, si utiliza un hic join, si va a utilizar el root, si va a utilizar... podemos modificar cualquier valor o cualquier información que se encuentre en cualquier tipo de propiedad que posea el objeto. Vemos que aquí en los parámetros A, B y C, dependiendo del tipo, nos va a pedir o no. Y la salida pues siempre es una sola. Con esto sí ya terminamos lo que sería el nodo de función. Para mí, el nodo para hacer cualquier tipo de operación o cualquier tipo de simulación, más allá de los nodos básicos.